En la sesión de hoy entonces nos corresponde abordar el tema de apoptosis. Es un tema que no es nuevo para ustedes ya lo han visto en el semestre anterior y seguramente ya lo habían escuchado anteriormente. Sin embargo, vamos a hacer una revisión muy general de cómo se desarrolla el proceso de apoptosis, cuál es el fundamento biológico de la apoptosis y cómo se relaciona este proceso durante el desarrollo embrionario. Seguramente ustedes ya abordaron o revisaron un poco el tema del ciclo celular y por supuesto durante las sesiones de ciclo celular siempre se menciona el tema de apoptosis. ¿Por qué? Porque la apoptosis, ¿alguien me puede decir cómo se define la apoptosis? ¿Qué significa esa palabra apoptosis? Zaira. Vale, muerte celular programada, exactamente. Como su nombre lo indica, muerte celular programada quiere decir que la célula activa un programa, como su nombre lo indica, o activa, en este caso vamos a hablar de una terminología un poco más específica, activa una vía de señalización que le permite a la célula morir. Y esa activación, por eso su nombre lo indica, programada, se debe a que hay un daño que es reconocido por la célula misma. O sea, hay algo que genera que la célula entre en apoptosis. Se llama muerte celular programada porque la célula reconoce el daño que haya ocurrido, sea el que sea, o reconoce la señal que le produce el activar esa vía de señalización de apoptosis o de muerte celular. Entonces, ya estamos hablando de que la célula tiene que tener un componente de reconocimiento de activación de la apoptosis. Segundo, tiene que activar un programa, o activar una vía de señalización que le vaya a permitir a la célula destruirse a ella misma. O sea, la célula tiene que ser capaz de activar de alguna manera un mecanismo que le permita desintegrar todos los componentes celulares que hacen que una célula se mantenga como una célula viva. Y segundo, tiene que garantizar que esa célula, una vez se haya destruido o haya muerto, pues no vaya a quedar ahí en el ambiente porque puede generar toxicidad a las células adyacentes. Entonces tiene que tener la capacidad de ser reconocida por otras células, generalmente son los macrófagos que se encargan de limpiar todos los segmentos o los debris que quedan de las estructuras celulares que han muerto. Entonces, el hecho de que se llame muerte celular programada viene o se refiere a la capacidad que tiene la célula de activar un programa de señalización o una vía de señalización que le permite a ella misma detectar la señal que le produce la apoptosis y segundo, generar toda esa cascada de señalización, ese proceso de señalización que le permite a la célula morir y garantizar que los productos de esa apoptosis sean recogidos o sean reciclados eficientemente. Durante el ciclo celular hay un paso muy importante en el cual se habla de apoptosis y es, ya dijimos que apoptosis supone que hay un daño en la célula y además un daño que no puede ser reparado. Normalmente la célula siempre va a buscar por todos los medios de reparar los daños que suceden o de equilibrar las inconsistencias que existan o los imbalances energéticos o los imbalances bioquímicos o los daños que existan a nivel DNA, proteico, lipídico, etcétera, etcétera. Entonces siempre van a existir, sean procesos intracelulares o procesos extracelulares, que le van a permitir a la célula recuperarse de alguna manera. Por eso existe el tema, seguramente ustedes ya han escuchado el término homeostasis. O sea, la célula siempre va a tender a permanecer en un estado normal, de equilibrio. Cuando ese equilibrio no se puede mantener o existe un desequilibrio celular, la célula tiene mecanismos para tratar de recuperar el equilibrio.
Cuando realmente ese equilibrio no se puede recuperar, la célula tiene que activar su proceso de apoptosis. Específicamente dentro del transcurso de ese ciclo celular, hay un punto muy importante, o hay varios puntos importantes, que llamamos los puntos de chequeo, que ustedes ya los recuerdan del semestre pasado y de las sesiones que acaban de tener con la doctora Costa. Entonces, generalmente esos puntos de chequeo van directamente ligados a la activación de ese proceso de apoptosis. Específicamente en el punto de chequeo, ustedes ya lo vieron, ¿cuándo? María Alejandra. ¿Tienes? No. P53, bueno, el punto de chequeo es el punto de chequeo de la fase G1A S. Ese es el primero y uno de los más importantes, que es el que realmente le dice a la célula si todo está bien para que inicie la síntesis del DNA. Sin embargo, hay un punto de chequeo posterior a la fase de síntesis del DNA, o más bien un punto de control de calidad en el cual nosotros estamos mirando si realmente todo el DNA que sintetizó se replicó de la manera adecuada, si se introdujo algún tipo de daño, si se introdujo algún tipo de alteración, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de inicio y precisamente ese punto de chequeo de daño celular, y en este caso particular de daño en el DNA, normalmente la célula va a tener, también lo vieron el semestre pasado, mecanismos de reparación que van a tender a reparar los daños y diferentes tipos de daños que se puedan producir en el DNA de la célula. En el caso extremo en el que esos daños, esos mecanismos de reparación no funcionen o los daños no puedan ser reparados o no puedan ser reparados de manera muy eficiente, es decir, se acumulan tantos daños que los mecanismos de reparación no son suficientes para reparar todos los daños que ocurren en el DNA, la célula, al tener una gran acumulación de daños, en este caso en el DNA, va a tender a iniciar el proceso de apoptosis. O sea que en este caso en particular, la señal que le transmite a la célula el inicio de esa muerte celular es un daño en el DNA. Ahora, no es el único, no es la única, digamos, señal de alarma que puede activar el inicio de la apoptosis. Ya vamos a ver otros ejemplos de daños o de señales en la célula que pueden activar el proceso de apoptosis. Andrés. P27 y RB. P27 y RB. P53, a ver. Sí. P53 es uno de los componentes del inicio de la apoptosis. No es el único, ya vamos a ver que hay muchas otras proteínas que están implicadas en el desarrollo de este proceso, en el inicio de esta cascada de señalización o de este proceso de señalización intracelular que conlleva la apoptosis. P53 es una de las proteínas más importantes de alarma de que hay un daño en la célula y que puede iniciar ese proceso de apoptosis. Por varias razones. Primero, porque P53 ayuda a bloquear el ciclo celular, ayuda a que el ciclo celular no continúe, por una razón. Por otra razón, también está en comunicación directa con los mecanismos de reparación. Entonces, cuando los mecanismos de reparación no pueden reparar los daños del DNA, activan P53. Y también es muy importante porque P53, seguramente lo vimos el semestre pasado, actúa como un factor de transcripción. Y si ustedes recuerdan, los factores de transcripción eran esas proteínas que se unían a las regiones promotoras de los genes y activaban la transcripción de los genes para que después se sintetizaran las proteínas. Pues P53 es el factor de transcripción que además está encargado de activar las proteínas que vayan a iniciar la apoptosis.
Entonces, no es la única proteína que está encargada de iniciar el proceso de apoptosis, pero sí es una de las proteínas más importantes y claves porque precisamente tiene todas estas funciones que acabo de mencionar. Pues no solamente es capaz de comunicarse con las proteínas que se sensibilizan a los daños en el DNA, sino que también activa las proteínas que hacen parte del proceso de apoptosis y adicionalmente ayuda a limitar ayuda a la resto a la parada del ciclo celular para que no continúe y no se sigan replicando los daños o para que no se vaya a dividir la célula con daños que no han sido reparados. Entonces, por eso es una de las proteínas que normalmente tiene mayor implicación en el proceso de apoptosis, es la más famosa y curiosamente, afortunadamente, es una de las proteínas que ustedes nunca se les olvida. Hasta que se gradúan en décimo semestre se acuerdan del P53. Entonces, es una proteína importante, pero para que les quede la idea, no es la única que se implica en este proceso de apoptosis. Antes de iniciar la revisión de cómo se da este inicio de señalización de la apoptosis, pues vamos a ir de lo más macro a lo más pequeño. Primero es, ¿qué le pasa morfológicamente a una célula cuando esa célula entra en muerte celular? Entonces, obviamente como ya definimos la apoptosis como una muerte celular programada, la célula tiene que programarse y a través de ese proceso tiene que empezar ella misma a desintegrarse, a tratar de degradar todos los componentes celulares. Entonces, obviamente, esto se va a reflejar en un cambio morfológico en la célula. La célula ya no va a ser la misma y normalmente estos cambios morfológicos que permiten identificar células que han entrado en apoptosis es que las células empiezan a degradarse de adentro hacia afuera. Normalmente una célula en apoptosis va a formar una gran cantidad de vacuolas internas, que son vacuolas que se van formando por degradación de componentes celulares. Por otra parte, entonces, vamos a ver cómo la superficie de la membrana va a empezar a formar también lo que se llaman burbujas de superficie de membrana, que es característico de todas las células que entran en apoptosis. Y por último, pues estas vacuolas que van llenando el citoplasma celular, pues se van acumulando de tal manera hasta que se rompe la membrana celular y solamente nos quedan segmentos y pequeños distritos de lo que eran los componentes celulares. Importante un poco hacer una diferenciación, ya que estamos en el tema de apoptosis, y es, existe este proceso de muerte celular que se denomina necrosis, ustedes seguramente también lo han escuchado, pero aunque existe también a nivel celular, es un proceso que se lleva a cabo de manera diferente, se activa en la gran mayoría de casos por diferentes tipos de señales, y el proceso como tal no está tan bien regulado, no es una muerte programada como tal, sino es una muerte que se genera bruscamente en la célula. Normalmente no hay un proceso de señalización que conlleva la muerte celular, sino que es un proceso que se da como respuesta a un agente externo y anormal que produce esa muerte por necrosis. Este cuadro lo que hace es resumir un poco cuáles son las diferencias entre los procesos de apoptosis y necrosis. Como lo ven aquí, no voy a mirarlo con mayor detenimiento, solo lo vamos a abordar de manera general, porque quiero ahondar en otros temas, pero solamente para que lo tengan en cuenta, las grandes diferencias entre la necrosis y la apoptosis radican principalmente en que la apoptosis, como ya lo hemos dicho, está relacionada a un proceso de señalización intracelular y por lo tanto, por ejemplo, necesita de energía para que se desarrolle. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este proceso de señalización va a estar mediado por enzimas y por supuesto estas enzimas van a necesitar ATP para poder empezar a degradar los componentes celulares.
Caso contrario a la necrosis no necesita ATP, por lo tanto es un proceso que puede ocurrir sin requerimiento energético a temperaturas menos elevadas y en las cuales no hay una activación enzimática que precede a la desintegración de los componentes celulares. Otra de las grandes diferencias entre los dos procesos es que la necrosis, al ser una muerte celular inmediata, inesperada y producida por un agente externo normalmente, siempre va a generar una respuesta inflamatoria. Caso contrario de la apoptosis es una muerte programada, pero que nunca va a generar una respuesta inflamatoria. Y esta es una de las grandísimas diferencias entre los dos procesos. Continuando con las características morfológicas, recuerden que les comenté que aparte de hacer la programación para la desintegración de todos los componentes celulares, la célula también tiene que garantizar que al final de ese proceso de muerte celular, todos los detritos derivados de esa muerte celular sean reconocidos y recogidos por células adyacentes, como son los macrófagos, que se encargan de limpiar, digamos, todos esos detritos celulares. ¿Cómo los macrófagos reconocen una célula que está entrando en apoptosis o que sufre de apoptosis? Entonces, dentro de las características y los cambios morfológicos que se generan en las células que se encuentran en el proceso de apoptosis, pues deben haber señales a nivel de membrana que le permitan a los macrófagos reconocer esas células que están en proceso apoptósico. Una de estas características es los cambios en la estructura de la membrana celular. Si ustedes recuerdan la estructura de la membrana celular, una bicapa lipídica, específicamente formada de fosfolípidos, con algunos fosfolípidos particulares, como es la fosfatidilcerina, que la tenemos acá, que tiene como particularidades que es un fosfolípido que tiene una carga neta negativa. Y al tener una carga neta negativa, normalmente la fosfatidilcerina la vamos a encontrar en la cara citosólica de la membrana celular. ¿Por qué? Porque precisamente la particularidad de tener esa carga negativa le garantiza a la célula el tener una mayor capacidad de señalización intracelular. Lo van a ver de pronto este semestre en cómo los procesos de señalización dentro de la célula se van a dar a medida que las proteínas, diferentes proteínas, se vayan uniendo unas a otras y vayan generando algunos cambios enzimáticos. Esa carga negativa en la fosfatidilcerina permite la unión de las proteínas en la cara citosólica de la membrana y facilita la entrada de señales desde el exterior al interior de la célula. Entonces, esto es una característica normal de todas las células. Siempre la fosfatidilcerina se encuentra en la cara citosólica de la membrana celular. Sin embargo, si ustedes recuerdan también la estructura de la membrana celular, aunque esa bicapa lipídica nos daba cierta rigidez y cierta protección, y nos facilitaba que en el interior de las colas de los fosfolípidos fuera una región hidrofóbica, recuerden que no es una membrana celular rígida. Y los fosfolípidos tienen cierta movilidad. Dentro de esas características móviles, digamos, que tienen los fosfolípidos, existen ciertos movimientos de cambio, y uno de ellos, que no es muy frecuente, pero ocurre, es que los fosfolípidos tienen la capacidad de girar y de cambiar de una cara a otra cara. Es decir, aquellos fosfolípidos que se encuentran en la cara citoplasmática de la membrana pueden girar y pueden, en cierta manera, traslocarse a la cara extracelular de esa membrana. Y eso es lo que ocurre básicamente con la fosfatidilcerina en las células que entran en apoptosis. Lo que ocurre es que estas células, y es una manera de mostrarle a los macrófagos, o es una manera de que los macrófagos reconozcan las células que entran en apoptosis, es que estas células que entran en apoptosis automáticamente van a traslocar esa fosfatidilcerina a la cara extracelular,
y la presencia de esa fosfatidilcerina en la cara extracelular de una membrana celular de una célula es reconocido por un macrófago como una célula que está en apoptosis. Es la manera como un cambio morfológico le permite a la célula mostrar al exterior que es una célula que está entrando en apoptosis. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Esto es básicamente un poco de resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Continuando entonces, todos los cambios morfológicos, ya dijimos, la célula tiene que desintegrarse desde adentro hacia afuera y luego permitir la interacción con el medio ambiente para que pueda ser reconocida por los macrófagos. Sin embargo, esa descomposición o esa desintegración de todos sus componentes celulares en el interior, ya dijimos que tiene que hacerse con presencia de energía, que se hace a través de un proceso programado de señalización, pero la desintegración tiene que llevarla a cabo, ya lo dije, es un proceso enzimático. Las enzimas responsables de realizar esa degradación intracelular son las llamadas caspasas, que seguramente ustedes ya las han escuchado previamente. Estas caspasas son proteínas que normalmente se sintetizan en la célula de manera inactiva, como procaspasas. Seguramente ustedes cuando vieron enzimas el semestre pasado les hablaron de los zimógenos. Los zimógenos son las proteínas precursoras de las enzimas. Dime, Gianni y compañeros. Tienen el micrófono por si quieren hablar. Hola, doctora. Pues la pregunta que tenemos aquí es, o sea, ¿cómo hace la célula para traslocar a la fosfatidilcerina? O sea, tiene, o sea, como que, ¿qué impulsa, qué molécula o qué ayuda a que se dé ese proceso? Vale, muy buena pregunta. Como les dije, la posición de la fosfatidilcerina normalmente en la cara citoplasmática de la célula tiene como garantía que hay una mayor facilidad de señalización. Entonces, normalmente lo que ocurre para que la fosfatidilcerina se trasloque a la cara extracelular es que se pierde la señalización. Normalmente la fosfatidilcerina siempre va a estar unida a proteínas que inician los procesos de señalización. Normalmente son proteínas que tienen actividad tirosina quinasa, serintrionin quinasa, algunas GTPA. Cuando se pierde esa unión con esas proteínas de señalización, la fosfatidilcerina queda libre y normalmente la pérdida de esas uniones está sujeta a procesos intracelulares de pérdida de actividad celular, en este caso de inicio de la apoptosis. Entonces, no es tanto que algo active, sino que más bien se pierde el proceso de señalización que normalmente tiene la fosfatidilcerina en la cara citoplasmática de la célula. Al no haber contacto con ninguna proteína de señalización, y eso se da por el inicio de la apoptosis, porque todas sus proteínas se han ido degradando desde el inicio, entonces esa fosfatidilcerina se trasloca a la cara extracelular. Vale. Les vuelvo a repetir que la sesión queda grabada y esto genera un link igual al link al que ustedes ingresaron en este momento para esta sesión. Es un link diferente que yo lo voy a colgar en el aula virtual y a ese link pues pueden ingresar y pueden acceder a la grabación. Ese link, si no tiene límite de tiempo ni de horario, pueden ingresar las veces que quieran y cuando quieran. Ok. Listo. Entonces, continuando con la actividad de las caspasas, habíamos hablado que las caspasas son las proteínas que se van a encargar de hacer la degradación de todos los componentes celulares. Luego de que la fosfatidil quede libre, ¿cómo hace para cambiarse a la membrana? Ah, vale, sí, flip-top.
se llama. Como les decía, los fosfolípidos no son rígidos, tienen diferentes tipos de movimiento. Los fosfolípidos pueden girar sobre su mismo eje, sobre sí mismos, pueden rotar, pueden cambiar de un lado a otro, que es lo que vemos en la diapositiva, y raramente tienen este movimiento que se llama flip-flop, que es cambiar de una cara a otra. Ahora, exactamente el proceso físico que hace que el fosfolípido se mueva hacia el otro lado, yo realmente no lo conozco y no sé si esté descrito. Está descrito el movimiento que ocurre fosfolípido. Yo supongo que normalmente, debido a diferencias en las tensiones superficiales que permiten la estabilidad de la membrana extracelular, estas diferencias, y también se pueden producir diferencias de voltaje, que ustedes también lo vieron cuando vieron el transporte a través de la membrana. Esas diferencias, tanto en tensión superficial como en diferencias de voltaje, incluso en concentraciones de iones, van a inestabilizar un poco los fosfolípidos que se encuentran en la membrana. Y eso debe facilitar ese proceso de flip-flop. Exactamente cómo, no lo sé y no sé si está descrito. Lo voy a mirar y lo voy a revisar. Pero creo que es más la desestabilidad tanto de concentraciones iónicas como de voltaje, como de la homogeneidad que permite que la membrana celular se mantenga estable. ¿Más preguntas? Listo, entonces, para continuar con el tema de las caspasas, siendo unas proteínas que tienen una función tan importante como es degradar los componentes celulares, obviamente tiene que estar muy bien controlada su función. Entonces, nosotros solamente vamos a necesitar que estas proteínas caspasas estén activas en el momento en el que se necesita. Porque si por algún error una caspasa se encuentra activa cuando las células están en condiciones normales, pues va a empezar a degradar todos los componentes celulares y pues obviamente la célula va a entrar en apoptosis cuando no debe. Entonces normalmente en este tipo de casos la célula tiene muy bien controlados estos procesos y por eso es que estas caspasas normalmente se van a sintetizar en forma de procaspasas. Como les digo, es un poco la idea de los zimógenos con respecto a las enzimas, que son los precursores no activos de las enzimas. En este caso las procaspasas son los precursores no activos de las caspasas. Entonces son proteínas que están sintetizadas completamente, con todas sus posibles modificaciones, pero no son activas. Para que ellas se activen normalmente, en este caso tiene que haber un clivaje de los extremos carboxilo y aminoterminal. Y cuando se hace ese clivaje, en ese momento esas caspasas se encuentran activas. ¿Quién realiza ese clivaje? Pues ahí viene la clave, digamos, de todo el inicio del proceso de apoptosis, y es a través del proceso de señalización o de la señal de alarma que le dice a la célula que tiene que entrar en apoptosis, activa ciertas proteínas que empiezan a hacer ese clivaje y se genera la cascada de señalización de las caspasas. Entonces, la activación de las caspasas y la subsecuente, el inicio subsecuente de la degradación de los componentes celulares se conoce en términos generales como la cascada de señalización de las caspasas. ¿Qué es un clivaje? Un clivaje es un corte, una ruptura. Clivar algo es cortar. Entonces, el clivaje es la ruptura, es el corte, y esto es sinónimo. Es el corte, digámoslo así. También lo van a ver mencionado en la literatura. Las caspasas las van a dividir en caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. La gran mayoría de las caspasas están relacionadas con el proceso de apoptosis. Sin embargo, hay ciertas caspasas
que están implicadas en procesos de respuesta a inflamación. No es lo más frecuente, pero también existe. Y las caspasas que están implicadas en los procesos de apoptosis se dividen en iniciadoras porque son las primeras caspasas que se activan. Y las ejecutoras son las que van a ser activadas por las caspasas iniciales. Entonces, vamos a ver ahora un video para que ustedes lo vean de manera más fácil y más gráfica, digamos, de cómo se da la activación. Pero de ahí viene el nombre de cascada de las caspasas, porque es una primera inicial que está activa y es la que va a estar encargada de activar a las otras. Por supuesto, se necesitan muchas caspasas activas para ser capaces de degradar todos los componentes de la célula, ¿no? No puede ser solamente una porque tardaría siglos y además ustedes saben que como toda enzima pues tiene una vida activa de cierto tiempo. Entonces se necesita que haya muchas activas para que se degrade rápidamente todos los componentes celulares y se hagan en un tiempo pues adecuado. Eso es en términos generales cómo se produce esta programación de muerte celular. Ahora viene lo más importante y es lo que nos va a definir cómo se inicia esa activación de las caspasas, es cuáles son las posibles señales que pueden generar que la célula entre en apoptosis. Una, ya se los dije, es cuando existe un daño interno, sobre todo un daño en el DNA. Y además un daño que no se puede reparar. Ojo, recuerden que la célula siempre va a tratar de reparar. Y ustedes lo vieron el semestre pasado, hay mecanismos diversos de reparación según el daño. Entonces, si el daño fue por luz ultravioleta que se dio un dímero de timinas, existe un mecanismo de reparación de ese daño particular. Si por el contrario el daño fue una ruptura de doble cadena por exposición a radiación ionizante, la célula tiene un mecanismo de reparación particular para reparar ese daño. Y así sucesivamente. Entonces, una de las posibles causas de que la célula entre en apoptosis es un daño en el DNA que no haya podido ser reparado. Otro tipo de señales que se les ocurra que pueden producir que una célula entre en apoptosis. Andrés. Benzopirenos, vejez. ¿Por qué vejez? Bueno, primero respondamos benzopirenos y los que me dijeron vejez van pensando en por qué la vejez produce apoptosis. Los benzopirenos, claro, como cualquier químico que produce daños, y en particular los benzopirenos producen aductos en el DNA. Entonces, esos aductos lo que hacen son modificaciones en el DNA, pero de igual manera, como ya lo dije, esos aductos normalmente serían reparados por mecanismos de reparación. Si no, pues van acumulando esos aductos y producen un daño en el DNA que finalmente produce apoptosis. ¿Por qué la vejez? Manuel y compañía. Porque y es un tema muy importante y seguramente creo que ustedes lo van a abordar este semestre, porque la vejez está relacionada con la apoptosis, o más bien, ¿qué tiene que ver la apoptosis con la vejez? Que es al revés. Neuronas. ¿Neuronas qué? Si no van a tomar el micrófono, escríbanme completo porque me toca es adivinarles. Acortamiento de los telómeros de los cromosomas. Muy bien. Ok. Ojo, recuerden que el chat está supervisado. Dime, Mauricio. O Andrés. Cualquiera de los En este caso, digamos con la parte de las neuronas, o sea, ellos realizan como tal la apoptosis y cómo sería el proceso, y sobre todo pues, porque como las neuronas no se replican. Y entran en quiescencia, ¿cómo sería? Eso es verdad, la mayoría de las neuronas entran en quiescencia y normalmente las neuronas no tienen la capacidad de replicación. No todas, ojo. Las neuronas maduras no lo hacen, pero en el
En el sistema nervioso central del adulto existen ciertas regiones, no en todas, en las que hay células madre. Y aunque ustedes no lo han visto, las células madre, ustedes saben que tienen la capacidad de diferenciarse en todo, sobre todo las células madre adultas, tienen la capacidad de diferenciarse en un subtipo celular específico. En el caso de las células madre del sistema nervioso central, ellas se pueden diferenciar en los subtipos neuronales específicos. Entonces, este fue, digamos que, fue un descubrimiento tampoco no muy antiguo, no es tan reciente, pero tampoco no es muy viejo, porque siempre nos habían dicho precisamente que las neuronas no se podían regenerar. Pero después de que se localizaron esas regiones donde hay células madre neuronales en los adultos, se dieron cuenta que estas células madre sí pueden iniciar. Ahora, la diferenciación de estas células madre en neuronas es muy baja comparado a tejido glial, pero existe. Entonces, normalmente, digamos que las neuronas no son células en las que haya un recambio celular alto, como puede ser, por ejemplo, las células epiteliales, pero normalmente las células entran en quiescencia, no directamente en apoptosis, pero sí en un estado de quiescencia que yo lo llamo como, sería el estado de coma de las células, más o menos. Con respecto, y para hablar un poco de la parte de la vejez, de hecho la apoptosis es un signo directamente relacionado con el envejecimiento y está relacionado, como bien células madre adultas van a encontrar, no se preocupen que eso lo vamos a ver precisamente en la sesión que voy a tener presencial con ustedes. Células madre adultas encontramos en muchos tejidos. El tejido por excelencia de las células madre es la médula ósea, donde se produce la hematopoiesis. Pero existen otros tejidos en los cuales antes no se creía que existían células madre, pero sí existen. En el sistema nervioso central en particular existen células madre, en el giro dentado del hipocampo, en la región subventricular, pero también existen células madre, así como existen en la médula ósea. Pero no se preocupen, eso no por ahora lo vamos a ver con más detalle. Con respecto al envejecimiento, sí, recuerden que las células tienen una vida limitada, sobre todo las células somáticas, y tienen una capacidad de replicación limitada. Cuando los telómeros se van acortando, llega un punto en que cuando los telómeros se acortan, pues no hay ningún problema, porque ustedes saben que esas son regiones cromosómicas en las cuales no vamos a encontrar genes. Entonces, si se van acortando y se van perdiendo esas regiones cromosómicas, pues no hay ningún inconveniente. Pero cuando se acortan demasiado y se empiezan a perder regiones en las cuales sí encontramos secuencias génicas, eso la célula lo identifica como un daño en el DNA y va a activar el proceso de apoptosis. Y las células empiezan a morir. Y es decir, cuando las células empiezan a morir, nuestros tejidos ya no funcionan igual y esto es una señal clásica del proceso de envejecimiento. Entonces, los procesos celulares y tisulares y a nivel de órganos pues funcionan mucho menor, porque ya no hay células que estén trabajando al mismo ritmo, los mecanismos de reparación funcionan de manera menos eficiente y todo esto está relacionado con el proceso de envejecimiento. Otras de las posibles señales de alerta que pueden producir que una célula entre en apoptosis, pues va a ser, por ejemplo, las señales externas, cuando existe, por ejemplo, a nivel inmunológico un ataque viral o bacteriano, en el cual, como un mecanismo de defensa inmunológico, se produce una señal en la célula para que se produzca la apoptosis. Otros tipos de señales específicamente es la falta de nutrientes o la falta de señales de supervivencia y de proliferación celular. Vamos a ver un tema en el que hablamos de factores de crecimiento que realmente están directamente relacionados con los procesos de desarrollo embrionario, pero también de supervivencia celular. Cuando esas moléculas no señalizan a la célula correctamente, la falta de la señalización de los factores de supervivencia y factores de crecimiento le produce a la célula una incapacidad para seguir sobreviviendo y para seguir creciendo, y eso activa el proceso de apoptosis. En algunos otros casos, pues por ejemplo, la deprivación nutricional
Cuando una célula no le llega suficiente glucosa, no puede producir ATP, no tiene la suficiente energía para mantener sus procesos celulares, esto es una señal que puede activar el proceso de apoptosis. Dependiendo de los tipos de señales que permiten esa activación de apoptosis, entonces vamos a tener la activación de un proceso ya sea intrínseco o extrínseco. Digamos que en términos generales, las dos grandes vías de señalización que inician ese proceso apoptósico se llaman vía de señalización extracelular y vía de señalización intracelular. Al final, lo que pretenden los dos es lo mismo, y es activar las caspasas. Acuérdense que el momento clave es que yo active esa primera procaspasa iniciadora para que esa a su vez vaya activando el resto. Entonces, ¿cómo se activa? Se puede activar de manera extracelular por una señal que viene fuera de la célula, o se puede activar de manera intracelular, normalmente por señales que se dan al interior de la célula y en la cual va a haber una mediación de la mitocondria. Y es básicamente lo que vemos en esta diapositiva. Sea cual sea el mecanismo, sea extrínseco o intrínseco, mediado por los receptores de membrana o mediado por la mitocondria, y en particular una molécula que vamos a encontrar, si ustedes la recuerdan de cuando vieron mitocondria y generación de ATP, que es el citocromo C. Entonces, dependiendo sea cual sea las dos vías de señalización, siempre al final lo que vamos a generar es la activación de la cascada de las caspasas y por lo tanto la degradación de los componentes celulares. El por qué se activa una vía y por qué se activa la otra va a depender de cuál sea la señal. Normalmente las señales de tipo intrínseco, es decir, todos los errores o todas las señales de alerta que ocurren dentro de la célula van a activar la vía de señalización intracelular, que está mediada por la mitocondria. Entonces, todos los daños a nivel del DNA que no se pudieron reparar. No lo mencionamos, pero también están los imbalances de concentraciones iónicas. Acuérdense que para que la célula mantenga una homeostasis, sobre todo a nivel de contenidos iónicos y de fluidos y de voltaje, siempre tiene que mantener concentraciones muy, muy estrictas. Bueno, tiene un rango, pero sobre todo en ciertos iones, como es el ion calcio, en el que siempre se tiene que mantener una concentración citoplasmática muy baja con respecto al exterior y con respecto a otros organelos. Cuando hay una variación muy grande en esas concentraciones iónicas, eso genera una señal intracelular que puede producir la activación de la apoptosis mediante el mecanismo de señalización intracelular. Otra de las señales internas que tampoco mencionamos es cuando existen proteínas que no se pliegan correctamente en el citoplasma, en el retículo endoplasmático. Recuerden que ciertas proteínas que van a ser exportadas a los organelos o fuera de la célula, normalmente se terminan de traducir y de sintetizar en el retículo endoplasmático, y el retículo endoplasmático igualmente es el encargado de facilitar que se plieguen adecuadamente para que produzcan esas estructuras terciarias y cuaternarias que le dan a la proteína la actividad enzimática o su actividad funcional per se. Cuando hay una gran acumulación de proteínas que no se pliegan adecuadamente, eso también genera una señal y puede producir la apoptosis celular. Entonces vamos a mirar de manera muy general el mecanismo extrínseco. No voy a detallar mucho porque realmente no es el que más nos interesa. El que más está implicado en el desarrollo embrionario es el mecanismo intrínseco de la apoptosis. Entonces el mecanismo extrínseco, como su nombre lo indica, pues se va a activar a través de señales que llegan externas a la célula, y toda señal o toda molécula que quiera generar una señal en la célula se comunica a la célula a través de la membrana celular. Y en la membrana celular específicamente se comunica a través de la unión a receptores de membrana. Entonces todas las moléculas que van a generar un proceso de iniciación de apoptosis en la célula van a llegar a unirse a los receptores de la membrana celular. Y esos receptores a su vez se van a agregar y van a iniciar la activación de la primera procaspasa.
Este es solamente un ejemplo, como yo les decía, uno de los ejemplos clásicos de generación de apoptosis a través de este mecanismo extrínseco es la señalización por parte del el sistema inmunológico, específicamente los linfocitos, que pueden generar una señal de muerte celular a una célula específica, a la cual ya han identificado que puede estar, por ejemplo, infectada con un virus. Entonces, a través de la unión con unos receptores específicos que se llaman receptores FAS, se unen a sus ligandos y generan la activación de la primera procaspasa, que posteriormente va a generar la muerte celular. Voy a ampliar esto. Por otra parte, entonces tenemos el mecanismo intrínseco de la apoptosis. En este caso, el daño se va a producir en el interior de la célula y desde el interior de la célula se va a generar la activación de las caspasas. Específicamente se hace a través de la liberación de una molécula que es el citocromo C, que normalmente se encuentra en la membrana de la mitocondria. Recuerden que el citocromo C funcionaba a nivel de la membrana de la mitocondria como uno de los intermediarios en ese proceso de transporte de electrones para finalmente generar ATP durante el proceso de metabolismo. Sin embargo, el citocromo C también tiene una doble función y esta... ¿Quién me levantó la mano? ¿Caterine? Los glóbulos blancos fagocitan las células, perdón, hasta ahora veo este mensaje. Si entraron a apoptosis, si hay un ataque viral o bacteriano. Sí, o sea, es un ejemplo de un mecanismo que tiene las células, un mecanismo de defensa inmunológica y esto lo hace específicamente este tipo de células que son los linfocitos killer, se llaman así, que son los que van a generar esa señal de apoptosis en las células que han sido infectadas. No es el único mecanismo de defensa, hay muchos que ustedes lo van a ver posteriormente, pero es uno de los mecanismos en los que se puede hacer de señalización del sistema inmunológico cuando las células están infectadas. Lo de la liberación del citocromo C, sí, ya lo voy a mencionar con mayor detalle, no te preocupes. Entonces, ¿en qué consiste la actividad de ese citocromo C y cómo permite la activación de esa primera caspasa? Entonces, el citocromo C normalmente nosotros lo vamos a encontrar dentro de la mitocondria, pero no es uno de los complejos de transporte de electrones que se encuentre fijo en la mitocondria. Es un poco más móvil el citocromo C. O sea, el citocromo C va a responder. Y acuérdense que la mitocondria, como todo organelo, también tiene mecanismos de transporte de comunicación con el citoplasma y con el resto de organelos en la célula. Entonces, la mitocondria va a tener canales, poros, tiene también translocasas, tiene todos los mecanismos para transportar hacia adentro y hacia afuera de la mitocondria. ¿Por qué? Pues la mitocondria también necesita nutrientes, la mitocondria también necesita proteínas. Recuerden que la gran mayoría de proteínas que conforman la mitocondria y de muchas enzimas que funcionan dentro de las mitocondrias, como las enzimas del ciclo de Krebs, son sintetizadas fuera. Entonces, necesita mecanismos para transportar todo eso dentro de las células. Y además recibe estímulos de fuera del interior de la mitocondria. Entonces, normalmente la actividad y la liberación de este citocromo C va a estar mediado por precisamente proteínas, que son las encargadas de captar estos estímulos de desbalance y que pueden decir que la célula entra en apoptosis. Normalmente está ligado
a dos familias importantes y el nombre es muy sencillo y de ahí la función es muy sencillo de relacionar. Vamos a tener proteínas que van a tener una función antiapoptótica y una función proapoptótica. Normalmente las proteínas proapoptóticas son aquellas que se activan y que se van a agregar en la superficie externa, en la membrana externa de la mitocondria, cuando se genera una señal que promueva el inicio de la apoptosis. Estas proteínas proapoptóticas, seguramente ustedes ya lo han escuchado, la más famosa de todas es la proteína BAC. Y hay otras que también son proapoptóticas, que no son tan famosas, pero son particulares porque tienen unos nombres un poco exóticos, como son BIT, PUMA, NOXA. En general, todas estas proteínas lo que van a generar es activación, se van a agregar una vez hay una señal interna que le dice a la célula que entre en apoptosis. Esta señal interna, por ejemplo, puede ser P53, ya que me lo preguntaron al inicio de la sesión. Entonces, P53 lo que hace es activar la síntesis de todas estas proteínas proapoptóticas que se van a agregar y que vamos a ver que van a facilitar la salida de el citocromo C. Por otro lado, tenemos proteínas que están regulando para que normalmente esto no ocurra, son las proteínas antiapoptóticas. Y dentro de estos, la más famosa y la más conocida es BCL2. ¿Por qué tienen que haber proteínas antiapoptóticas? Porque nuevamente, así como la célula controla que las caspasas no se activen, sino hasta que se deben activar, y por eso es que sintetiza procaspasas, la célula siempre tiene que mantener un equilibrio en cualquier proceso celular. Y este no es la excepción. Entonces, el equilibrio en el proceso de apoptosis se genera manteniendo, digámoslo así, a raya las proteínas proapoptóticas. ¿Y cómo lo hace? A través de la activación de proteínas antiapoptóticas. O sea, las proteínas antiapoptóticas se van a expresar normalmente cuando la célula está en condiciones normales, cuando todo funciona perfectamente, y lo que van a hacer estas proteínas es evitar que estas proteínas, por alguna razón, vayan a activarse. En el momento en el que se genera una señal de que hay algo que anda mal en la célula y que no se puede reparar y que es necesario que la célula entre en apoptosis, estas proteínas antiapoptóticas dejan de funcionar, dejan de estar activas y se produce una gran activación de proteínas proapoptóticas. Entonces, si se dan cuenta, es un poco a jugar al equilibrio. Voy a adelantarme un poco para mostrarles esta diapositiva. Entonces, se juega es un poco al equilibrio. A cuando las condiciones son normales, hay una gran expresión de proteínas antiapoptóticas y de todos los procesos que regulan que la célula no vaya a entrar en apoptosis, pero cuando hay una señal que sensibiliza a la célula, estas proteínas empiezan a bajar su actividad o a inhibirse incluso y se empieza a activar las proteínas proapoptóticas. ¿Usted escuchó la parte de las antiapoptóticas? Sí, creo que ustedes se salieron, pero cuando... No necesariamente, vuelvo un poco a lo que me dicen de la infección por virus, no, que no les quede en la cabeza que siempre que haya una infección de virus siempre se va a activar este mecanismo de defensa. No es así. Es uno de los tantos mecanismos de defensa que tiene el sistema inmunológico para mediar las infecciones tanto virales como bacterianas, pero no es el único. Normalmente a nivel de infecciones virales, pero no es el único. Manuel. ¿Cómo es que el calcio induce el mecanismo intrínseco de la apoptosis? No es el calcio per se, sino el aumento en la concentración de calcio intracelular.
El calcio es uno de los iones los cuales la célula tiene que regular de mayor manera. ¿Por qué? Acuérdense que las diferencias en concentraciones de iones no solamente regulan el contenido hídrico de la célula, sino también las diferencias de voltaje que necesita la célula para transportar cosas, para transportar nutrientes al interior y al exterior, pero también para la función de muchas enzimas. Acuérdense que las enzimas son proteínas, las proteínas están formadas de aminoácidos, los aminoácidos tienen carga. Cuando se cambian las cargas y los voltajes a nivel intracelular, pues cambian las estructuras de las proteínas. Y uno de los iones a los cuales la célula es mucho más sensible es al ion calcio. Acuérdense que tiene dos valentes positivas y normalmente siempre va a tender a tener una concentración muy baja. Es necesario el calcio, obviamente, pero en concentraciones muy bajas en el citoplasma. Cuando se aumenta la concentración a la cual la célula puede responder normalmente, se produce un desbalance de voltaje, un desbalance hídrico, y todos esos desbalances producen cambios en las proteínas que muchas de ellas se vuelven no funcionales, y esos cambios producen activación de las alertas de todas estas proteínas apoptóticas que van a generar el inicio de la apoptosis. Cuando no se puede controlar ese aumento de calcio. Acuérdense que la célula siempre va a tratar de regular. Entonces, en el caso del calcio, la célula tiene repositorios de calcio, es decir, sitios donde se acepta un poco más de calcio que lo normal. Y esos repositorios son la mitocondria precisamente. La mitocondria acepta un poco, puede captar un poco más de calcio en su interior que lo que puede existir en el citoplasma, y el retículo endoplasmático liso también tiene receptores de iones calcio y puede almacenar un poco más de calcio en su interior. Cuando ya es demasiada la concentración y ni la mitocondria ni el retículo es capaz de almacenar la cantidad de calcio que se ha aumentado en el citoplasma, pues ya en ese momento sí es que se desborda, digamos, la capacidad que tiene la célula, y las diferencias y el desbalance es tanto que se activa el proceso de apoptosis. Entonces, normalmente, como les digo, estas proteínas proapoptóticas se van a agregar y se van a activar una vez se ha generado ese estímulo, mientras que cuando no existe ese estímulo y la célula está en condiciones normales, hay proteínas antiapoptóticas que están inhibiendo precisamente. En ese caso no se regularía por presiones osmolares, exactamente, es exactamente lo mismo. Entonces la célula en un principio lo mismo, o sea, como igual que existe en el daño en el DNA, va a tender a repararlo, en este caso va a tender a hacer intercambios molar de iones fuera y dentro de la célula para tratar de compensar. Y lo mismo, tratar de captar el exceso de calcio que pueda existir en el citoplasma en los repositorios que tiene. Pero cuando el daño es muy, muy alto y esto no es suficiente, se activa apoptosis. El TNF es una de las moléculas de señalización Vale. Nuevamente les digo, no se preocupen por estar en grupos. Si les es más cómodo asistir a las sesiones en grupos, solamente entrando con la sesión, no hay ningún problema. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan la oportunidad de participar en la sesión, que estén acá, que puedan preguntar. Igual la sesión queda grabada, pero no es lo mismo. O sea, si ustedes después van a escuchar la grabación, de pronto no van a entender de la misma manera como si están en este momento escuchando la sesión. Por lo menos tienen la oportunidad de preguntar, de ver cómo se desarrolla la sesión. TNF es una de las moléculas de señalización externa y normalmente va a activar la apoptosis a través del mecanismo de señalización extracelular. TNF está ligado a mecanismos de inhibición, por ejemplo, de factores de crecimiento que facilitan la supervivencia. Lo vamos a ver
en dos diapositivas. Vamos a poner un ejemplo de cómo estos factores externos pueden generar, pueden cambiar precisamente el balance entre las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Más mecanismos de regulación, pues no solamente que se activen las proteínas proapoptóticas, se agreguen en la superficie de la membrana de la mitocondria y que faciliten la salida del citocromo C, sino también necesito que en ese momento las células antiapoptóticas dejen de funcionar precisamente para facilitar la agregación de las proteínas proapoptóticas y la liberación de ese citocromo. De igual manera, existen algunas proteínas que inhiben las caspasas. Estas proteínas de inhibición de las caspasas se producen como mecanismos de inactivación una vez se haya podido, se haya generado, por ejemplo, una activación espontánea de esas caspasas. No es lo más normal, esto no es un caso muy regular a nivel de la célula, pero existen estos mecanismos que lo que hacen es inhibir que por alguna razón se genere una activación de caspasas en el momento en el que no se debe hacer. Estas proteínas son capaces de inhibir la función de estas caspasas cuando la célula no debe entrar en apoptosis. En condiciones normales, ¿qué vamos a tener cuando se genera un estímulo y se activa ese proceso de apoptosis? Lo que va a ocurrir es que, me devuelvo un poco acá, se van a activar las proteínas proapoptóticas, se van a inhibir aquellas proteínas antiapoptóticas y se genera la liberación del citocromo C. Una vez el citocromo C se ha liberado y ya no está dentro de la mitocondria, este citocromo C se va a agregar con otras proteínas. No se preocupen, no tienen que aprenderse los nombres, solamente lo que les quiero mostrar es que el citocromo C lo que va a hacer es generar una estructura grande, organizada, que se denomina apoptosoma. Y es esta estructura apoptosómica la que va a activar la primera procaspasa, que es lo que vemos acá. Las proteínas que inhiben las caspasas son las antiapoptóticas, no. Bueno, se las podría llamar antiapoptóticas, pero porque están inhibiendo la apoptosis, pero estas proteínas en particular se llaman proteínas inhibidoras de caspasas o IAPS. De esas proteínas IAPS, la más famosa es la XIAPS. Digamos que en general las proteínas antiapoptóticas se llaman aquellas que están inhibiendo a las proapoptóticas. Y a esos que inhiben directamente las caspasas se llaman proteínas inhibidoras de caspasas. Entonces, para que entiendan un poco mejor este proceso, en particular les voy a compartir un video. Es muy sencillo, lo encuentran en YouTube. Pero me parece que es bastante gráfico y permite entender de manera más sencilla lo que acabamos de ver, los dos procesos, la activación de la apoptosis y la generación de la muerte celular. Si lo logro. Las proteínas que inhiben las caspasas son, bueno, no, eso ya me lo han preguntado. Que generan el citocromo C. Esta es la pregunta. El citocromo C se libera
en caso de enfermedades como el cáncer o el SIDA, ¿qué sucede con la apoptosis? Bueno, en el caso particular del cáncer, es todo lo contrario, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que está, desde el punto de vista celular, una de las características es que existe una proliferación exagerada de células, o una proliferación no controlada de células. Por eso se forman los tumores, porque son células que crecen, proliferan, hay muchas células y se forma un tumor. Y ese tumor se transforma y se vuelve un tumor maligno. Lo que sucede en el cáncer es que los procesos que regulan la apoptosis, toda esta señalización de apoptosis no funciona adecuadamente. Es decir, las células empiezan a acumular daños, por ejemplo, daños en el DNA, y en lugar de el ciclo celular parar y la célula entrar en apoptosis, la apoptosis no funciona. Entonces, las células siguen dividiéndose y siguen proliferando con esos errores. ¿Por qué no funcionan los procesos apoptóticos en el cáncer? Porque existen alteraciones en las proteínas que regulan la apoptosis. Entonces, por ejemplo, alteraciones en P53. P53 no funciona y por lo tanto no se activa la señalización. O alteraciones en las células, en las proteínas antiapoptóticas como BCL2, en la que normalmente BCL2 debería inactivarse para permitir la generación de la apoptosis, y lo que ocurre es que BCL2 se expresa continuamente, entonces está continuamente inhibiendo la apoptosis. Entonces, en el cáncer la apoptosis es un proceso celular que no funciona, y por eso es que las células pueden proliferar sin ningún problema. Andrés, por alguna razón no me funcionó esto, entonces lo que voy a hacer es compartirles mi escritorio. Y vamos a ver el video. Puede ocurrir que el proceso de apoptosis se active por error. Sí, pero normalmente por eso existen estos mecanismos, estas proteínas reguladoras de la apoptosis. Normalmente reguladores de las caspases. Vamos a ver el video y sigo respondiendo las preguntas. Entonces, en la primera parte del video vamos a ver cómo se hace la activación del mecanismo extrínseco. Vieron que tenemos el mismo ejemplo que yo les mencioné de una célula T killer, que lo que va es a decirle a la célula que tiene que entrar en apoptosis. Entonces, este sería el primer ejemplo de una célula que entra en apoptosis. Este sería la superficie de la membrana celular, y lo que vemos ahí que sale son los receptores de membrana. A estos receptores se van a unir los ligandos que se encuentran en la superficie de esta célula T killer. Siempre recuerden que la manera como la célula se comunica con otras células o con el exterior es a través de moléculas que se unen a receptores. Al unirse esos receptores, entonces van a activar unas ciertas proteínas que se llaman adaptadores, que lo que van a hacer es facilitar la unión de la primera procaspasa a esos receptores. Y llega aquí la primera procaspasa. Tengan en cuenta que tiene ese dominio aminoterminal, que se cliva o que se corta o que se rompa, y la célula queda activa.
Ahí se inicia la cascada de las caspasas. Ven cómo cada una va activando la siguiente, la siguiente y la siguiente. Escucho varias preguntas y creo que se ve muy mal. Me sale por partes, no se ve la imagen cargada por completo. Se ve muy mal. Vale. Vamos a ver si ya se... Díganme por favor si se ve mejor en este momento. Me interesa que no se ve, nada. Ya les activé el compartir a ustedes todo. Voy a intentar volver a... hacerlo desde acá. De pronto desde acá ya lo ven mejor. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Listo. Esto que aquí lo ven mejor. Es más fácil. El link lo van a tener aquí en la grabación. Vale, sí, mejor. Vale, gracias por compartir el link. Pues creo que hasta acá habían más o menos visto casi todos. Activación de los receptores. Y la exhibición de la primera procaspasa. Aquí está como una procaspasa, tiene su dominio aminoterminal y se va a activar, se va a cortar. Y una vez se activa esa primera caspasa, se van a activar el resto, por eso es que se habla de una cascada. Vamos a ver cómo se van activando una a una todas las posibles procaspasas. Aquí de pronto no se ve tan claro, pero pues la idea de la activación es que se tienen que hacer el cribaje, el corte de esos dominios. Los dos, el amino y el carboxilo. Aquí sería, obviamente sale el citocromo por acción de las células proapoptóticas que han ayudado, y el citocromo C ayuda a conformar esa estructura que se llama apoptosoma.
Y digamos que el propósito de formar esa estructura con el citocromo C es precisamente la misma función que hacían los receptores activos en el proceso extrínseco. Aquí lo cumple este apoptosoma y es reclutar esa primera procaspasa y activarla. Una vez activa, entonces facilita la activación del resto de caspasas que ya pueden empezar a cumplir su función de degradación de componentes intracelulares. Obviamente, pensando un poco en la estructura de la célula, uno de los principales de las principales estructuras que deben ser degradadas es el citoesqueleto. Acuérdense que el citoesqueleto mantiene la el citoesqueleto mantiene la estructura de la célula. Listo, de todas maneras tienen el link para que lo vuelvan a ver, por si tienen alguna duda. Y vale. Ok, continuando entonces, esta sería la descripción de cómo son los procesos de iniciación de apoptosis tanto extracelular como intracelular. De todas maneras, tengan en cuenta que Javier y Valentina y compañía, ¿cuánto demora en morir la célula tras iniciar el proceso de apoptosis? Precisamente, ¿qué hace el apoptosoma? El apoptosoma entonces lo que va a facilitar es la activación de la primera procaspasa en el proceso de señalización intracelular. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de apoptosis? Es un proceso que es básicamente de segundos, casi minutos. Es un proceso que es bastante rápido. No es como el ciclo celular que se tiene que demorar las 24 horas, sino que la apoptosis es un proceso que se regula exactamente en minutos. No es una hora, es un proceso que es muchísimo más rápido. Si se dan cuenta, las activaciones son muy rápidas y las degradaciones son, obviamente esto está diseñado de manera virtual solamente como manera de ejemplo, no es a tiempo real, pero normalmente los procesos de muerte celular tienen que ser inmediatos, porque acuérdense que la célula está respondiendo a un estímulo de un daño, sea cual sea, o de un imbalance. Entonces, la iniciación del proceso tiene que ser de manera inmediata. Solamente para que tengan en cuenta, el proceso de apoptosis no está desligado del resto de procesos que se encuentran regulando el metabolismo y la supervivencia de la célula. Entonces vamos a ver cómo está ligado precisamente para una... sí, se puede considerar como un mecanismo de defensa de la célula. La célula tiene que controlar que no haya ningún daño que pueda generar una mala función celular, o que pueda incluso perpetuarse de generación en generación. Y por eso es un mecanismo, no lo diría tanto de defensa, pero más de control de las funciones celulares. Y entonces este mecanismo de control, como existe la apoptosis, no está desligado del resto de funciones celulares, como es las funciones de nutrición, de captación de nutrientes, de señalización por otras moléculas, perdón, como los procesos, como los factores de crecimiento, o incluso las señales externas como las del sistema inmunológico. ¿Cómo se pueden activar externamente? Entonces hemos hablado de que siempre es una señal de un daño que se haya producido, que es lo que genera la activación.
de ese proceso de apoptosis. Pero en muchos casos lo que genera la activación del proceso de apoptosis no es que haya una señal de daño, sino una carencia de una señal. Este es el caso específico de cuando existe una carencia de un factor de crecimiento. Y esto va a estar muy relacionado con la función de la apoptosis durante el desarrollo embrionario. Normalmente los factores de crecimiento tienen diversas funciones, lo vamos a ver en una sesión siguiente. Tienen funciones de permitir que la célula crezca, permitir que la célula se divida, permitir que la célula se diferencie, en el caso del desarrollo embrionario de las células no diferenciadas, pero también activa los procesos de supervivencia, es decir, los factores de crecimiento son los que van a permitir que las células antiapoptóticas se encuentren expresadas todo el tiempo y se bloquee la apoptosis. Cuando hay una carencia de ese factor de supervivencia que permite que esa proteína antiapoptótica, como es BCL2, inhiba el proceso de apoptosis celular, lo que va a ocurrir es que la carencia de ese factor de supervivencia inactiva o ya no activa las proteínas antiapoptóticas, y eso es lo que produce la generación de apoptosis. Y esto es muy común precisamente en la apoptosis durante los procesos de desarrollo embrionario. Vamos a ver entonces con más detalle cuáles son los ejemplos de cómo la apoptosis está influenciando el desarrollo embrionario. Las funciones de esta apoptosis durante estos procesos de desarrollo los vamos a dividir en general en 4 tipos. La primera es la más sencilla, de la cual normalmente tenemos más idea, y es que la apoptosis es necesaria para formar cierto tipo de estructuras. El ejemplo más clásico son los espacios interdigitales de los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, es necesario, y normalmente lo que ocurre es que todas las células que normalmente estaban formando estos espacios interdigitales van a morir por apoptosis, entonces eso es lo que nos permite formar estas estructuras. Otro ejemplo son todos los tipos de estructura que tienen que ver con cavidades. Acuérdense que durante el desarrollo embrionario nosotros partimos de un óvulo que es fecundado por un espermatozoide y se empieza a generar una proliferación y una división celular que genera una mórula, luego una blástula, pero en general es una masa celular. De partir de una masa celular a generar espacios y organelos con cavidades, eso supone tanto una reorganización celular como una especialización de esas células de una manera específica, que las células se empiecen a diferenciar. También es necesario una proliferación porque se tienen que formar nuevos tejidos, pero en cierta manera también se tiene que generar espacio. Acuérdense que los órganos, muchos de los órganos, empezando por el primero que se tiene que formar, que es el tubo neural, tiene una cavidad. La manera como se generan esas cavidades es a través de la regulación de la apoptosis de ciertas de esas células. Tengo que generar ese espacio, y ese espacio se genera a través de la activación de apoptosis de ese tipo de células. La eliminación de estructuras, porque vamos a ver 2 ejemplos clásicos en el cual, dependiendo de, y estos son ya en etapas más avanzadas del desarrollo embrionario, es necesario que ciertas estructuras primarias se eliminen para llegar a una especialización de ciertos órganos, especialmente durante el desarrollo sexual. La apoptosis también está implicada en la regulación del número celular. Acuérdense que todo en la célula, en los tejidos y en el individuo tiene que ver con el equilibrio. Cuando hay mayor proliferación de células en un tejido de lo normal, se producen situaciones anormales o patológicas, como por ejemplo tumores, malformaciones o en algunos casos cáncer. Cuando existe menos cantidad de células de lo normal, se producen también procesos patológicos como pérdida celular, y es el caso típico, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, en el cual hay un exceso de pérdida de células neuronales. Entonces siempre que tiene que haber un equilibrio, ni mucho más ni mucho menos.
y el equilibrio de regular precisamente el número de células que puede tener el tejido está en ese proceso está implicado la apoptosis, porque tengo que garantizar que haya un número adecuado. Si hay muchos más, esas células tienen que morir por apoptosis. Y por último, el proceso de apoptosis va a estar implicado en la selección celular en ciertos procesos muy específicos, específicamente en la selección celular. Aquí también puede ser como un mecanismo de control. Selección celulares, por ejemplo, estas son las que tienen un daño y que no pueden ser reparadas, tienen que entrar en apoptosis, una selección de esas células que no funcionan adecuadamente, pero en procesos mucho más regulados, como en la selección de las células linfocíticas, en las cuales se tiene que hacer una selección positiva y una selección negativa de las células que funcionan adecuadamente. Las que no funcionan adecuadamente van a entrar en apoptosis. Pues con respecto a la formación de estructuras, como ya les dije, importantísimo sobre todo para la formación de todas las estructuras que tienen cavidades. Normalmente esa muerte celular se programa para aquellas células que están formando espacios en los cuales se van a formar ciertos números de cavidades, de todos los túbulos, de todas las cavidades, por ejemplo, las cavidades que forman el corazón, el tubo neural. Todas estas estructuras van a estar reguladas por la muerte por apoptosis de las células que hacen parte de lo que será en ese momento la cavidad que se está formando. Los espacios interdigitales, solamente les pongo este ejemplo y esta diapositiva aquí, es exactamente lo mismo que veíamos anteriormente, pero en este caso, las células que están entrando en apoptosis, por un proceso especial, han sido marcadas estas células particularmente con una sustancia fluorescente, y es lo que vemos aquí como en un verde mucho más claro. Entonces, todas las células que están entrando en apoptosis tienen un color fluorescente, y eso es lo que nos está indicando aquí claramente que estas células están en apoptosis y son las que nos va a formar esos espacios interdigitales. Durante el proceso de la formación del tubo neural, importante, es uno de los procesos iniciales del desarrollo embrionario, y vamos a ver cómo esa formación está regulada por la activación de todos los procesos intracelulares de activación de la apoptosis. Ya lo vimos a través de la salida del citocromo C de la mitocondria, la activación del apoptosoma, la activación de las caspasas y por lo tanto la selección. Primero la selección del número de células que van a formar ese tubo neural, y luego la selección negativa o la muerte por apoptosis de las células que van a estar formando la cavidad del tubo neural. En el segundo caso, que es la eliminación de estructuras, pues un ejemplo muy interesante es durante el desarrollo embrionario. Existen estructuras primarias, como son los ductos mullerianos, que son aquellos que van a generar la selección negativa, porque ya lo vamos a ver, estamos yendo en orden. Primero vemos la formación de estructuras, luego la eliminación, luego el control del número de células y por último la eliminación. Entonces, como les decía, durante la eliminación de las estructuras, entonces, durante el desarrollo sexual, hay algunas estructuras iniciales que tienen que ser eliminadas, y esa eliminación, entre comillas, se da a través de la activación de los procesos apoptóticos de las células que forman esas estructuras. Entonces, los ductos mullerianos son los que normalmente van a generar la formación del útero y de los oviductos o de las trompas de falopio. Entonces, en el caso de los hombres, estos ductos mullerianos normalmente se eliminan y solamente nos quedamos con los ductos wolffianos, que son los que van a dar origen a las estructuras sexuales masculinas. Caso contrario o inverso, en el caso de la diferenciación sexual femenina, en el cual se eliminan los ductos wolffianos y se conservan solamente los ductos mullerianos. Esto obviamente está regulado, ¿por qué? Por señales, como siempre, que es lo que va a generar que la célula entre o no en apoptosis. Entonces, en el caso de la eliminación del ducto wolffiano, es la no
señalización, y este sería un ejemplo de cuando no existe esa señalización de supervivencia, en este caso la molécula de supervivencia para que esas células del ducto bursiano sobrevivan son hormonas sexuales, y cuando no están presentes obviamente estas células entran en apoptosis y por eso es que se elimina la estructura para solo dejar las estructuras de desarrollo sexual más femeninas. Entonces, para que tengan la idea que cuando hablamos de que se eliminan estructuras, mueren células, etcétera, no quiere decir que desaparezcan porque sí, por arte de magia, de la noche a la mañana. Siempre que hablamos de eso es porque eso conlleva una señalización interna de la célula que ha activado un proceso de apoptosis celular. La siguiente función era la regulación del número celular, y un ejemplo no solamente para la regulación no solamente está relacionada con la regulación del número de células en cualquier tejido, pero en particular, por ejemplo, con la reducción del número de ovocitos antes del nacimiento. Durante ese proceso, antes del nacimiento, se reduce el número de ovocitos, casi se reduce en un 80%, y se hace a través de diferentes mecanismos, ya sea por inhibición precisamente de factores de supervivencia que señalizan y que hacen que la célula entre en apoptosis. ¿Alguien había levantado mano? El grupo de Andrés está escribiendo alguna pregunta. Vale. O si el macrófago fagocita la célula ya muerta, ¿cómo muere el macrófago? Igual. Sí, pero también existen otros mecanismos de muerte celular, que no los vamos a abordar en la clase de hoy porque no tenemos más tiempo, que se llama la autofagia. Normalmente los macrófagos pueden morir a través de ese proceso que se llama autofagia. Bueno, seguía con la regulación del número de ovocitos durante, previo al nacimiento. En las mujeres se da a través de una deprivación de los factores de crecimiento, de supervivencia, y o por daños en las divisiones celulares que producen una muerte por apoptosis de estos ovocitos, o por una inhibición de las células que se encuentran, las células terminales que se encuentran alrededor de estos ovocitos, que inhiben, digamos, la supervivencia de todos los ovocitos, y que eso facilita la reducción del número de células antes del nacimiento. Es un ejemplo del desarrollo embrionario y de la implicación de la apoptosis en la regulación del número de estas células. Importante también es la regulación del número de células durante el desarrollo neuronal. Entonces, en este ejemplo también las células neuronales van a reducirse en número. Precisamente el desarrollo del sistema nervioso central es una de las primeras estructuras que se va a ir formando durante el desarrollo embrionario, y la cantidad de células, como lo veíamos aquí en la estructuración del tubo neural y de los primeros somitas, entonces va a estar asociado no solamente con una redistribución de las células, con una muerte celular para formación de cavidades, pero también con una regulación del número de células que van a estar determinando cada tejido. Y en el sistema nervioso central normalmente está regulado por precisamente inhibición de la señalización de los factores de crecimiento, generalmente las llamadas neurotrofinas, que son las encargadas de señalizar las células neuronales y permitir que esas células sobrevivan y que se mantengan en número constante. De esta manera, entonces, muchas de las células a las cuales no es suficiente la señalización de estos factores de crecimiento van a iniciar el proceso de apoptosis.
Y ese proceso de regulación normalmente va a seguir a lo largo de la vida adulta, solamente para mencionarles que precisamente esos cambios en las estructuras neuronales son los que vamos, yo creo que ya los había mencionado, son característicos, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas. Ya sabemos que es un proceso normal en el cual las células van entrando en apoptosis y es un proceso relacionado con el envejecimiento, como lo dijeron algunos de sus compañeros, pero cuando se hace de manera patológica, pues se encuentra relacionado con algunas enfermedades y seguramente son enfermedades que están relacionadas con vejez y con procesos de envejecimiento, porque se aumenta la tasa de apoptosis celular en esas células neuronales. Entonces, para que tengan en cuenta que no son solamente procesos que ocurren durante el desarrollo embrionario, sino que son procesos que se activan y se reactivan durante las etapas más tardías de la vida adulta. Por último, entonces tenemos el ejemplo que me preguntaban de la selección celular, que existe, por ejemplo, en los linfocitos. Entonces, existen varios tipos de selecciones de los linfocitos, se llama una selección positiva y una selección negativa. La selección positiva consiste en que los linfocitos que se generan y que se especializan contengan los marcadores de membrana o los receptores de membrana necesarios para generar una respuesta inmunológica. En este caso son receptores de membrana CD, CD3, CD4. Esa es la selección positiva, es decir, la célula tiene todos los componentes celulares adecuados para ser funcional. En este caso, linfocito T expresa los marcadores de membrana adecuados para generar una respuesta inmune. Cuando esos linfocitos T no expresan esos receptores de membrana, esa célula se considera una célula defectuosa y es una célula que entra en apoptosis. Esa es la señal que le dice a la célula, esta célula no funciona bien. Por eso se habla de una selección más celular por apoptosis. Sin embargo, esto no solamente, esta selección es muchísimo más estricta, entonces no solo basta con que estas células expresen los marcadores de membrana necesarios para que cumplan la función adecuada, sino que también pasan por otro tipo de selección que se llama en este caso selección negativa. Y es que no solamente tenemos que garantizar que estas células tengan la capacidad de generar una respuesta inmunológica, pero que la generen cuando sea necesario, o sea, contra agentes externos. Entonces, la selección negativa en este caso, ustedes lo van a entender mejor cuando vean inmunología, se refiere a que esas células linfocitos T no sean reactivas contra las células propias. Es decir, que si van a generar una respuesta inmunológica, la generen contra células que sean extrañas o que expresen antígenos extraños, no contra las propias células. Entonces son células que tienen que ser capaces de reconocer las células del mismo individuo. Cuando esas células fallan en reconocer las células del mismo individuo, y esto tiene que ver un poco con el antígeno de histocompatibilidad, esas células también son consideradas defectuosas y entran en apoptosis. Entonces es un doble chequeo, una doble selección, que sean funcionales, pero que además funcionen bien, que no vayan a generar reacciones inmunológicas contra el mismo individuo. Entonces, es un tipo de selección celular que se da específicamente durante la formación y la especialización de los linfocitos T. Eso se da tanto a nivel del timo como a nivel de la médula ósea. Estas serían en general estas cuatro funciones, las funciones más importantes de la apoptosis durante el desarrollo y en algunos casos en este y en la regulación del número celular en edad adulta. En edad adulta, pues acuérdense que siempre la célula va a estar generando algunos tejidos más que otros, siempre hay recambio celular. Los tejidos epiteliales son tejidos que tienen una gran actividad de recambio celular, pero entonces ahí tiene que haber mucho control y que no haya mayor proliferación de la adecuada. Entonces tienen que funcionar los procesos apoptóticos adecuados. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Creo que ya estamos en el límite de la sesión, del tiempo que estaba asignada para la sesión, era hasta las 5 y nos pasamos 11 minutos.
Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo en este momento. ¿Cuándo subo la grabación? El link no me lo genera ahora, pero me lo genera mañana. Entonces mañana, muy temprano en la mañana, porque lo puedo subir. Sí, todas las estructuras que tengan espacios interdigitales, todas las estructuras que tengan cavidades para formación de cavidades, la apoptosis es un mecanismo que regula la formación de todos estos espacios. Entonces, a medida que ustedes a lo largo del semestre, cuando vayan viendo cada una de las etapas, cada una de las semanas de diferenciación y de desarrollo embrionario, recuerden siempre cuando vean la estructuración de cada uno de esos sistemas, recuerden que cuando hablan de cavidades, de formación, de todas maneras, la apoptosis no es el único proceso que va a regular la formación. También hay procesos de especialización celular. También van a ver que es importante las uniones celulares. Las uniones celulares también van a ayudar a la formación de los tejidos. Pero digamos que es uno de los mecanismos y de los procesos que más contribuye a la formación de nuevos organismos. Sí, exactamente, siempre se utiliza. Sí, normalmente como lo ven aquí en la diapositiva, cuando se generan las extremidades superiores e inferiores, normalmente siempre existe esta membrana interdigital que después se elimina por apoptosis de la célula. La pregunta del macrófago, a la que están preguntando en el chat, era si también moría por apoptosis. O sea, es un poco si el macrófago es el que se encarga de retirar los detritos de las células apoptóticas, quien retira la de los macrófagos. Les dije que la apoptosis no era el único mecanismo de muerte celular programada, digamos. Diferente de la necrosis, existe otro mecanismo de muerte celular que se llama autofagia, que difiere un poco de la apoptosis, aunque también conlleva la autodescomposición, digamos, de los componentes celulares, pero se hace de manera más interna, sin intervención muchas veces de señales externas. Y ese es uno de los mecanismos que se llama autofagia, cómo los macrófagos pueden morir. La apoptosis en la homeostasis es como para equilibrar división y muerte, sí, exactamente. Siempre damos la apoptosis como un mecanismo de control. Siempre, digamos a nivel celular, existe un mecanismo de control para todos los procesos celulares. De hecho, pues por eso se mantiene un equilibrio en todas las funciones celulares. Si hay un acúmulo de radicales libres, entonces la célula tiene mecanismos para tratar de metabolizar esos radicales libres. Cuando hay un aumento en la producción de ATP o cuando hay un aumento, entonces la célula trata de reservar esos nutrientes de otra manera. Entonces siempre la célula va a tender, cualquiera que sea
el proceso metabólico o el proceso celular, siempre va a haber un mecanismo de control. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas con respecto a la sesión? Creo que la siguiente sesión está programada para dentro de un mes, si no estoy mal. Sí, más o menos dentro de un mes nos vemos para el tema de DNA mitocondrial. Si quieren hablar, tienen el micrófono abierto, si quieren. Profe, le han preguntado, sí, que me parece interesante la parte, o sea, que a veces hay gemelos que ellos, digamos, a lo de la fecundación salen placentas diferentes, pero en este caso, digamos, de las personas que nacen pegadas, ¿eso es un problema genético porque genéticamente, o sea, la parte de la apoptosis, hubo un error ahí o no sé, o sea, es algo genético o aparte de eso? Si la apoptosis tiene que ver algo con eso. Sí, tiene que ver, exactamente, tiene que ver la apoptosis ahí. Sí, pero no es la causa principal. O sea, obviamente, cuando hay estructuras que no se desarrollan adecuadamente y que no se generan espacios, por ejemplo, esto es muy común, hay personas que nacen con estos, pues, sin los espacios interdigitales, no hay ningún problema, o sea, se corrige quirúrgicamente. Pero la causa de que la apoptosis no haya funcionado es una causa diferente. Es alguno de los procesos de señalización que debería activar la apoptosis no funcionó. Entonces, por ejemplo, si es el caso de inhibición por carencia, debería retirarse un factor de crecimiento para que se activara la apoptosis y no se retiró. El hecho de que ese factor de crecimiento esté activo puede ser por una alteración genética, puede ser por deficiencias en el proceso del desarrollo como tal. Acuérdense que todos estos procesos se dan por señalizaciones de moléculas que se tienen que activar en ese momento, en esa fase del desarrollo en particular. Algunas se activan, no se activan. Entonces, la consecuencia al final va a ser, en este caso, cuando digamos, un ejemplo, no se eliminaron estos espacios interdigitales, el efecto visual va a ser que en la apoptosis no hubo apoptosis de esas células, pero la causa principal no es que no haya habido apoptosis, sino que hubo deficiencias en los procesos de señalización que normalmente hubieran producido la apoptosis de esas células. Algunas malformaciones mayores tienen causas diferentes. Por ejemplo, pueden haber alteraciones cromosómicas estructurales que producen malformaciones mayores durante el desarrollo embrionario. Pueden haber enfermedades genéticas, no todas son enfermedades genéticas, no todas las malformaciones están asociadas a una enfermedad genética establecida. Entonces, hay malformaciones que están asociadas, por ejemplo, a infecciones virales durante el proceso de gestación. Hay muchas causas de este tipo de malformaciones que en consecuencia pueden generar la inactivación de la apoptosis y por eso generan que esas estructuras se conserven. Pero digamos que el por qué la apoptosis no se da cuando se debería dar tiene muchas causas diferentes. Bueno, creo que voy a terminar la sesión en este momento porque creo que ya nos quedan como 5 minutos para que se cierre la sesión.
Si tienen alguna otra pregunta, no duden en escribirme a mi correo. Y como les había dicho, pues voy a colgar el link de la grabación para que ustedes tengan acceso nuevamente a la grabación. Si no hay ninguna otra duda, algún otro comentario así rápido, yo creo que me despido. El grupo de Andrés. Vale, listo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos estamos viendo más o menos en un mes en la próxima sesión. No olviden que pueden ingresar en grupo, no se preocupen, no hay ningún problema. Por mí yo no tengo ningún inconveniente. Como ustedes prefieran y como se sientan más cómodos en la sesión. Vale, buenas noches, sí, gracias.